muy intensa la última sesión de este periodo de sesiones y de la 64 legislatura, hay que decirlo, en el Senado de la República. Muy intensa esta última sesión. Ahí estuvo Leticia Robles de la Rosa, quien nos tiene la crónica de lo ahí ocurrido. Leti, te saludo, muy buen día. ¿Qué tal, Pascal? Muy buen día a toda tu audiencia. Pues les comento que el día de ayer fue el Senado de la República el escenario de un laboratorio político, pero también de un taller de matemáticas. ¿Por qué? Porque, como recordamos, al inicio de la semana, Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena, anunció que por primera vez iban a hacer uso de su mayoría numérica para lograr quedarse con la mayoría calificada en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Esto que implicaba pasar de tener los 8 asientos que ha tenido a usar los 9 que le correspondían en este año, dado que en el último año pues tuvo la adquisición de 3, llamémosle chapulines, que pasaron del PRI, el Partido Verde y de Movimiento Ciudadano a las filas de Morena, lo que hizo que aumentara su número de escaños de 60 a 63 y por lo tanto le correspondía un lugar más en la Comisión Permanente. ¿Pero qué implicaba eso? Que como solamente son 18 escaños los que tiene el Senado en la permanente, implicaba quitarle el lugar a uno. ¿A quién? Al PRD. ¿Por qué? Porque el PRD es la bancada más pequeña que tiene el Senado de la República, con 3 integrantes, ahora con 4. Esto, te digo, es como de muchas matemáticas. Porque el suplente de Juan Cepeda de Movimiento Ciudadano es perredista, y entonces él quedó en el PRD, ahorita tiene 4 integrantes. Cuando él anuncia esto y dice, ¿por qué queremos tener el dominio de la Comisión Permanente? Porque la mayoría calificada le permite a la permanente convocar a los periodos extraordinarios que sean necesarios, y que quería Ricardo Monreal y Morena, bueno, pues convocar a un extraordinario para analizar la reforma electoral. Eso ya había sido tema el año pasado, Leti, si me permites ponerlo en contexto. En una ocasión se quiso convocar a un periodo extraordinario, si no mal no recuerdo, para el tema de los fondos y fideicomisos, y pues no alcanzaron esa mayoría calificada en la comisión permanente, que es de ¿cuánto? ¿Cuántos senadores y diputados integran la mayoría calificada? Son 30, la mayoría calificada la integran 25 de los 37 integrantes de la comisión permanente. Sí. Se necesitan, te digo, 25, y el año pasado intentaron 3 ocasiones. 3 ocasiones. 2 para los fideicomisos y 1 para que el Ejecutivo tuviera mayor amplitud de modificar el presupuesto de egresos de la Federación ya vigente. Sí. Eso lo intentaron hacer justamente hace un año y no lo lograron. ¿Por qué? Porque el voto del perredista Miguel Ángel Mancera se los impidió. Recordemos que en el Senado existe el bloque de oposición, que está integrado por el PAN, por el PRI, por el Movimiento Ciudadano y por el PRD, y tratan, la mayoría de las veces, de ir cohesionados para contener la fuerza mayoritaria de Morena. Entonces, por eso Ricardo Monreal, por eso Morena, el grupo parlamentario de Morena, quería la mayoría absoluta, porque el año pasado tenían 24 integrantes. Y ahora querían los 25 para 25. poder convocar a extraordinarios, entre otras cosas, para lo que te dijo a ti el senador Ricardo Monreal de realizar una reforma electoral. Así es, Pascal. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que estaban en la negociación previa a esta integración de la permanente, cuando de pronto la noche del miércoles, la panista Xóchitl Gálvez informa a la mesa directiva que decide pasarse a la bancada del PRD, para que la bancada del PRD tuviera 5 integrantes, y de esa forma se colocaba por encima del PES, que tiene 4 integrantes. Así garantizaba su ingreso a la permanente, y entonces le quitaba un lugar a Morena, de sus aliados de Morena. Eso pues desequilibró digamos el guión que traía el grupo parlamentario de Morena, y ocurrió que el jueves Morena anuncia, lo confirma su coordinador, que entonces ellos van a trasladar a 2 de sus integrantes a la bancada del PES para que tenga 6 integrantes y entonces pueda entrar a la permanente.
Bueno, y finalmente, ¿qué pasó con estos chapulineos? Pues mira, finalmente, Pascal, ya no fue necesario que nadie se pasara a ningún lado, porque después de varias horas de diálogo, más o menos a las 10 de la noche llegaron al acuerdo de que aquí no pasó nada, cada quien con su golpe, vámonos cada quien a nuestra casa, y la composición de la permanente es la misma que el año pasado, es decir, Morena, tanto con senadores como diputados, tendrá 24 asientos, y la oposición el resto, por lo tanto, no tendrá la mayoría calificada. Significa que cuando se necesita un extraordinario, pues Morena tendrá que dialogar con los senadores de oposición para que le den un voto que permita abrir un extraordinario. Bueno, pues como tú dices, cada quien se fue con su golpe, se queda Morena y sus aliados con 24 asientos en la permanente, uno cortos de 25, lo cual les permitiría convocar a un periodo extraordinario. Digamos, ya no hay periodos ordinarios en esta legislatura, habría que convocar a un extraordinario y pues como tú dices, si quiere convocarlo, tendrá que negociar. Pues interesante todo esto que ocurrió, estuvimos siguiendo la historia en tu cuenta de Twitter, que siempre es muy recomendable, @LetRoblesRosa, para conocer de primera mano y en exclusiva lo que sucede en el Senado de la República. Muchas gracias, Leti. Gracias, Pascal. Muy buen día y excelente viernes. Gracias.